poder estar viéndoles las caras el día de hoy a ustedes en este domingo que Dios nos da la oportunidad de podernos volver a ver, Quiero decirles que de parte de mi hija, que está en Corea, les dice que muchas gracias por sus oraciones. Y bueno, los extraña mucho. Fue un festival festival latino, hispano. Entonces allá estuvo con ellos y pues más melancólica se puso, entonces más extraña allá. Entonces allá también hay personas, o un grupo hispano también grande, entonces también allá ella celebró también ese mes de la hispanidad. Entonces, pero les extraña y dice que muchas gracias por sus oraciones. Vamos nosotros a hablar el día de hoy acerca de si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios o no estamos haciendo la voluntad de Dios, o pensamos que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios en algunas decisiones que nosotros tomamos. Tal vez que nosotros decimos, oh, estas decisiones fueron equivocadas, estas decisiones fueron acertadas, entonces las acertadas sí fue la voluntad de Dios, o las equivocadas no fue la voluntad de Dios. Vamos a estudiar un poco acerca de esto y cuál es la voluntad de Dios entonces para aquel que Dios ha salvado, para aquel que Dios ha rescatado y ha perdonado. Porque la voluntad de Dios está escrita en la palabra de Dios y Él quiere que hagamos algo. Esta imagen que tenemos aquí es de una carretera que posiblemente vemos como aquí en Estados Unidos. Si han tenido ustedes la oportunidad de manejar de un estado a otro, pues pueden ver que la carretera pareciera que no tiene fin. Oh, está así, larguísimo, larguísimo. Entonces podemos ver este tipo de carreteras en las cuales pues vamos caminando y como si no llegáramos. Y nosotros ya desearíamos también llegar a nuestro destino. Pero quiero platicarles un poquito de antes, que la forma en que manejábamos antes nosotros, pues era diferente en el sentido de que no había GPS o GPS, cuando a mí en mis tiempos, tal vez algunos, aquí yo veo casi todos jóvenes, tal vez ya empezaron a manejar con GPS o GPS, pero en mi caso no, me tocó la parte que no y la parte que ya sí. Entonces, tratábamos de que si vamos a salir fuera y no vamos a tener tal vez a nadie en el camino, quien preguntarle el rumbo, tal vez, para no perdernos, pues teníamos mapas. Nos llevamos nuestro mapa así, el papel ahí, y estábamos viendo que fuéramos bien. Entonces, a muchas veces perdías la noción si ibas para el norte, para el sur, a veces no sabías, sino que ya cuando llegabas a algo, ya había recorrido ya tal vez mucho tiempo, te dabas cuenta que era para el otro lado. Entonces, sucedían muchas cosas de esa manera. Pero nosotros, cuando estábamos caminando por esas carreteras, pues en algún momento teníamos la certeza que íbamos bien. Y le dábamos. Pues vamos bien. Ya después de mucho rato, tal vez, o mucho tiempo ya caminado, y alguien te decía que no era así, que era para el otro lado, pues ahí te dabas cuenta, entonces me equivoqué. Ahora nosotros en la vida nosotros tomamos muchas decisiones a través de la vida, varias. Y entre esas decisiones que nosotros tomamos en la vida, la verdad, humanamente, no queremos equivocarnos en ninguna. No queremos. Pero sí va a suceder que a través de que estamos viviendo, muchas fueron acertadas y muchas fueron equivocadas. Pero también vamos a entender que nosotros de las mismas equivocadas aprendimos también. Y se aprende, tal vez puedo decir yo que se aprende mucho más en las equivocadas que en las que hacemos certeras. Esta es una pregunta que mucha gente se hace. Y también en el mundo, o en el ámbito cristiano también, en iglesias, las personas pueden decir, ¿puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Incluso se oye más en el área cristiana, en el ámbito cristiano. Antes de que vayamos a nuestro texto que vamos a ver el día de hoy, quiero que leamos unos textos antes. Y quiero leerles Mateo, que es capítulo 22, del 36 al 39, que lo tengo aquí, pero pueden buscarlo en sus Biblias si ustedes quieren. Mateo capítulo 22, del 36 al 39, y dice así, el 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él contestó,
Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el gran mandamiento y primer mandamiento. Y el segundo, dice el versículo 39, y el segundo es semejante a este semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí vemos en este versículo que nosotros, el gran mandamiento que dice Jesús y le dice a los que les preguntaron, es amar al Señor con tu corazón, con todo tu corazón, con tu alma y con tu mente. No solamente se refirió al corazón, sino sí con el corazón, pero también con toda tu alma, pero también con tu mente. Fíjense que esta mente. Vamos a otro versículo que quiero leerles, y es 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, y dice este versículo: entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces aquí también vemos una vez más que sí, con el corazón, que sí, con el espíritu vamos a cantar, pero también con el entendimiento. Una vez más, con la mente también, con el razonamiento. Ahora sí los invito, aquí tengo el versículo, pero pueden abrir sus Biblias a Romanos capítulo 12, del 1 al 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice Romanos 12, versículo 1, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo van a verificar esto? Lo que es bueno, además lo que es aceptable y también lo que es perfecto. Quiero que rapidito, mis hermanos, inclinen su rostro, por favor, vamos a hacer una oración. Padre, gracias Dios. Gracias por este tiempo que tú nos regalas de poder estar juntos. Señor, quiero decirte, Padre, que muchas veces yo me pregunté esto a través del caminar, y cuando en la vida cristiana, cuando tú me rescatas y cuando tú me adoptas como tu hijo, también muchas veces surgió esta pregunta: ¿estaré haciendo tu voluntad? Padre, sí quiero hacer tu voluntad, pero ahora ayúdame, mi Dios, ayúdanos a los que estamos aquí, a que nosotros podamos hacer tu voluntad, pero también queremos conocer cuál es tu voluntad para hacerla, porque si tú nos dices que hagamos tu voluntad, es porque tú nos dices cuál es. No nos dejas, Señor, a que nosotros adivinemos cuál es tu voluntad y que algunos puedan descubrirla o adivinarla y hacerla y otros no puedan. Señor, tú te revelas y revélate ante nosotros y dinos cuál es tu voluntad. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vemos aquí la importancia en estos versículos de amar, creer, adorar, cantar, orar con el entendimiento, con la mente, o sea, con el razonamiento. Sí vamos a orar, sí vamos a cantar, sí vamos a amar, sí vamos a nosotros a celebrar, pero con el entendimiento. No puede dejar usted y yo el entendimiento fuera y solamente querer usted adorar, cantar y orar solamente con el corazón. Solamente a lo que le dicte su corazón. Si nuestra adoración o nuestra fe o nuestro canto está únicamente hospedado en el corazón, hay mucho riesgo de que se vuelva una simple emoción o un simple sentimiento, hasta allí nada más. Y quiero que quede claro esto: no estoy en contra de que nosotros tengamos emociones y sentimientos. Es natural, el ser humano tiene emociones y sentimientos. Y lo vamos a hacer con emociones y sentimientos también, claro que sí, pero que eso esté sujeto a tu entendimiento. Debe razonarse y después pasar al corazón. Miren, hermanos, dice la Biblia que la fe viene por el oír. Entonces la fe viene por el oír. Si nosotros
eso que escuchamos, esa palabra que escuchamos, esa misma fe que otros profesan, o Dios mismo revelándose en su palabra, la escuchamos, la mandamos al entendimiento, al razonamiento. Lo razonamos, lo entendemos, de aquí viene el corazón. Y viene el sentimiento, viene la emoción, nos emocionamos. Entonces del sentimiento dice la Biblia que entonces del corazón habla la boca. Es así, viene. Escuchamos, va a la mente, va al corazón y hablamos. Es así el proceso. ¿Cómo puedo yo saber la voluntad de Dios? Esta pregunta. ¿Cómo puede usted saber la voluntad de Dios? Yo creo, tal vez sin lugar a dudas, de que usted en esta misma semana tuvo que tomar decisiones. Y esas decisiones que usted tuvo que tomar, tal vez se llegó a preguntar usted, ¿esta decisión que yo estoy tomando es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo actualmente es la voluntad de Él? Una pregunta muy común entre todos nosotros. En los servicios, en muchos servicios de oración que Dios me ha permitido estar y asistir, y tal vez a ustedes también, han escuchado mucho estas frases. Oren por mí para que en esta decisión que yo haga la voluntad de Dios. Tal vez lo han de estar escuchando mucho. O tal vez en algún tiempo de su vida llegó el momento de moverse de ciudad, de moverse de estado, de moverse de país. Tal vez llegó el tiempo en ustedes en que tenían que cambiar de trabajo, agarrar un nuevo trabajo. Tal vez en ustedes llegó el tiempo en que tenían que decidir qué van a estudiar. En algunos llegó el tiempo que deciden casarse. ¿Y con quién se van a casar? ¿Con quién me voy a casar? Tal vez adentro de una iglesia llega el momento en que van a cambiar de ministerio. ¿Dónde voy a servir? ¿Dónde voy a trabajar? Una pregunta que para muchos es un misterio y que para otros es algo inalcanzable. Unos creen que solo unos pocos pueden conocer la voluntad de Dios. Unos cuantos, poquitos. Otros creen que eso no lo puede saber el ser humano. Dicen, no, nunca lo voy a saber. Otros dicen que es mentira cuando alguien dice, Dios me habló o Dios me dijo, porque tal vez muchos están tomando decisiones porque dicen, es que Dios me dijo, porque Dios me habló. Otros tal vez están peor. A otros los paraliza cuando viene el momento de las decisiones y deciden no hacer nada por temor a equivocarse y mejor no hacen nada. Quiero que volvamos a leer este pasaje de Romanos. Romanos 12, 1 también y 2, y dice, lo voy a volver a leer. Por tanto, hermanos, una vez de que ya hemos platicado algo de esto, dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, racional y lo razonan con entendimiento. Ok, el número 2, el versículo número 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Y va hablando mente, entendimiento en este versículo, y no se va en la renovación únicamente del corazón. ¿Para qué la renovación de su mente? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Porque nosotros vamos a llegar a tener que discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando tú haces la voluntad de Dios y caminas en la voluntad de Dios, que más adelante les voy a decir cuál es, entonces ustedes van a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero no solamente eso, va a llegar también el momento en que ustedes van a decidir entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Ya no tanto lo que es bueno y malo, sino que lo que es aceptable y lo que es bueno, ahí vamos a ver qué es más aceptable de lo bueno. Pero todavía aún más va más allá. Ustedes van a tener, y yo vamos a tener que discernir entre lo que es bueno, lo que es aceptable, pero lo que es perfecto. Si para llegar al cielo, si para que
yo llegue y usted y yo podamos llegar allá al reino de los cielos y estar con el Señor alabando y glorificando con Él cuando Él venga o cuando yo me vaya de aquí, tiene que haber perfección en mí. Se necesita y se requiere perfección para poder yo estar allá, porque Él es santo. Cantábamos aquí, Él es santo, santo, santo. Él es perfecto. ¿Cómo puede Dios convivir o estar unido o estando en el mismo reino, Él siendo perfecto y otras personas imperfectas? O Él siendo santo y otras personas que no lo son. La única manera que eso puede suceder es por Cristo. Es la única manera, no hay otro. No hay otra manera en que tú puedas estar allá con Él, en que tú puedas estar conviviendo con el Señor Jesucristo, con Dios mismo, si no es por Cristo. O cómo el Espíritu Santo puede morar con nosotros, porque Cristo es perfecto, porque la sangre de Cristo es perfecta. Entonces Él nos cubre de pecado y es la manera que nosotros podamos estar conviviendo, porque ya Dios no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo. Se requiere perfección. Entonces nosotros tenemos que llegar el momento y decir, ok, esto es bueno, esto es más que bueno, es aceptable, pero esto es perfecto. Solamente es Cristo. Y es la manera que nosotros podemos ver. Por eso también el versículo dice que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo y santo. En los tiempos bíblicos y en los tiempos del apóstol Pablo, cuando se escribe esto, todavía se hacían los sacrificios de animalitos para perdón de pecados. Todavía los hacían. Y lo hicieron durante todo el Antiguo Testamento, también toda esa vida de muchos que creyeron por fe. Y cantamos también nosotros que Cristo fue el Cordero. El Cordero inmolado, el perfecto, el sacrificio perfecto. Entonces, si nos dice aquí Romanos, que nosotros nos presentamos como sacrificio vivo, entonces yo soy la ofrenda, entonces yo me doy. Ya no vive Cristo en mí, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, ese es mi sacrificio. Entonces, yo me doy y me entrego a Él. Y yo soy el sacrificio, pero vivo. No el sacrificio perfecto, porque el sacrificio perfecto fue Cristo. Él es el sumo sacerdote, Él fue la ofrenda, el sacerdote. Él hizo todo por nosotros. Pero yo vivo de esa manera. Vivo de esa manera. Lo más probable es que si tú quieres presentarte ante Dios aprobado, busca la santidad. No puedes ser aprobado por Dios y tú presentarte ante Dios que tú seas aprobado sin santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos. No se puede. Entonces, si dice la palabra de Dios, sed santo, como yo soy santo, entonces Él tiene se le llama ese atributo que comparte con nosotros de que nosotros también podemos ser santos. Pero la única manera de ser santos es por Cristo. Porque Él es santo. Y si ya Cristo mora en nosotros, ya Él está en mí y yo en Él, soy santo. Pero no por mí, por Cristo. Soy declarado, es diferente a que me lo gané. Entonces, si no buscamos la santidad, porque también dice la Biblia que busquemos la santidad, entonces no vamos a poder llegar a Dios queriendo ser aprobados. Continuamente busques renovar tu mente. ¿Estás haciéndolo? ¿Cómo puedes tú renovar tu mente? Tus deseos, intenciones y decisiones serán de acuerdo a Dios. Cuando tú haces esto y quieres vivir en santidad, cuando tú empiezas a tomar decisiones y cuando tú tengas tus deseos, van a estar alineados a lo que Dios quiere. Vas a empezar a amar lo que Dios ama y odiarás lo que Dios odia. Cosa que antes era muy diferente antes de conocer al Señor. Antes de ser salvo, tú amabas el pecado. ¿Querías eso? Lo que Dios odia, tú lo amabas. Pero ahora ya pasa diferente. Ahora tú amas lo que Dios ama. Y si Dios odia el pecado, tú lo empiezas a odiar. Comienzas a vivir de esa manera.
un ejemplo cotidiano que tal vez varios de nosotros hemos tenido en la vida. Estás buscando trabajo tal vez y por un tiempo no encuentras nada, no encuentras ese trabajo que estás buscando. De repente te ofrecen una oportunidad envidiable. El sueldo es magnífico, tiene todas las prestaciones del mundo, todo se ve muy bien en ese trabajo que te están ofreciendo. Lo único es que es una clínica clandestina donde se practica el aborto. ¿Lo vas a tomar? ¿Vas a orar para ver cuál es la voluntad de Dios? Se fijan, no es así. No es así. Entonces, si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, entonces te llega eso, tú dices, no va, no se alinea a las cosas de Dios. Si Dios está en contra de esto del aborto, hablando de esto, y no es el diseño original, entonces yo tampoco tengo que hacerlo. Yo tengo que amar lo que Dios ama. Entonces, ¿cómo voy a orar para ver si es la voluntad de Dios o no? En el año de 1882, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo esta frase que fue muy famoso hasta por más de 100 años después de que la dijo: Dios ha muerto. Pero quiero decirles a ustedes, y les tengo esta noticia, que Dios goza de muy buena salud. Pero en ese tiempo muchos sí se la creyeron. Muchos la creyeron. Y eran los tiempos en los cuales surgieron muchos pensadores magníficos filósofos, por decirlo así. Y para muchos lo que ellos decían era ley. Surge también en ese tiempo, en ese mismo tiempo, el evolucionismo. La evolución, ¿de dónde venimos? Ahora las cosas son diferentes. La misma ciencia se ha encargado de aplastar y enterrar esas teorías del evolucionismo, aunque siempre fue una teoría. Y una teoría no se puede decir que era verdad. Ok, hermanos, voy a darles un poquito de historia para comprender un poco más los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué estamos viviendo ahorita nosotros, en donde nosotros vemos mucho individualismo, muchas personas que están buscando llenarse de su propio ego, buscando sus propios beneficios? Voy a hablarles acerca del Señor Jesucristo para acá, de la historia un poquito. Vamos a la historia y vamos de 2000 años atrás, donde el Señor Jesucristo viene y es el único que pudo dividir los tiempos, porque antes de Cristo era antes de Cristo la era y ya después de Cristo, viene Cristo y empieza y comienza a fundar, por decirlo así, su iglesia, la familia, una familia espiritual. Después, en el siglo I, vienen los apóstoles, empiezan con la iglesia primitiva, lo que él funda, las enseñanzas de los apóstoles, empiezan a enseñarlo a los demás y empieza la iglesia primitiva. En Hechos, en el libro de Hechos, nosotros vemos que también a los primeros cristianos, la primera vez que se les dice cristianos a un grupo que se reunían de seguidores de Cristo, en Antioquía les llamaron cristianos y empieza la iglesia primitiva en el primer siglo. Después, en el siglo número 2, vienen también y florecen lo que se les conoce como, los padres de la iglesia. O la iglesia florece más todavía. Los padres de la iglesia, que vienen siendo los discípulos de los apóstoles. Y empieza en auge. Fíjense que lo estoy hablando cómo empieza en Cristo, esa familia espiritual. Ahí va, en auge. Pero en el siglo V, en el 500 y algo, inicia en esa iglesia que estaba siendo formada, empieza el papado de la iglesia. A la iglesia le ponen un nombre y como es una iglesia que para ellos dice es universal, pues le ponen católica, o lo que es en latín universal. Entonces es una iglesia para todos, no solamente para cierto grupo o cierta área, y le ponen iglesia católica y viene lo que es el papado. Después, ahí es donde empieza a iniciarse el autoritarismo, donde dice entonces el Papa es autoridad. Entonces ya no es tanto lo que diga la Biblia, sino que lo que dice ese líder. Entonces se pone más o menos al parejo, incluso yo puedo decir que hasta un poquito más alto lo que dice ese líder a lo que dice la Biblia.
Entonces la autoridad empieza a subir al humano y empieza a darse la autoridad al humano, al ser humano, ya no tanto a Dios. Hablaban de Dios, por supuesto, tenían la Biblia, tenía su lugar, pero incluso elevaban más al ser humano y empezó. Y por 1000 años, esa etapa que se le conoce como oscurantismo, en la Edad Media, 1000 años pasaron en la cual se empezaron a desviar, enchuecar, o lo que podemos decir, empezar a salir herejías, que estaban, prácticas que estaban en contra de la Biblia. Y llegan 1000 años a la Edad Media, en el siglo XVI, que ya estamos hablando de 1500 al 1600, llega también, hay un evento muy importante que llega también la imprenta, pero es la era de la Reforma, donde líderes también adentro de la iglesia, o monjes también, católicos, adentro de que Dios en su soberanía y en su misericordia rescata y agarra para que ellos puedan ver y les abre esa venda y puedan ver, esto está mal. De adentro, esto está mal. Y empiezan a salir los reformadores, varios. Ya habían salido algunos otros antes de Martín Lutero y Juan Calvino, pero empiezan a surgir ellos. Se le conoce también como un líder muy grande, muy grande, a Martín Lutero, pero fue porque también surgió la imprenta y porque sus escritos también se imprimieron y se hicieron al lenguaje del pueblo, porque antes solamente la escritura la podían leer o la Biblia la podían leer los clérigos, los sacerdotes, y solamente en latín. O sea que tenían que aprender hasta en latín. Y no nomás aprender latín, sino también ser parte del clero. Entonces el pueblo no leía, no la tenía. Entonces ahí es cuando ellos, Martín Lutero traduce lo que es la Biblia al alemán, Juan Calvino la traduce al francés y la traduce al inglés, que ya les he hablado algo de esto también, de esta historia. Pero ya empieza la Biblia a leerse en el pueblo, pero ya impresa. Después, en el siglo XVIII, viene el tiempo de la Ilustración. Esos genios, esos que empiezan a inventar muchas cosas, esos, por decirlo así, voy a decir la palabra, pero no eran sabios, pero para el mundo eran sabios. y empiezan a salir ellos con sus ideas también, con sus frases, con sus movimientos, muchos de ellos antibíblicos. El tiempo o la era de las luces también se le conoce así. Y se le empieza también a dar a ellos mucho crédito también, porque ellos sí saben, ellos son estudiosos, ellos hasta más que la Biblia, y se le empieza a dar crédito al humano. Después en el siglo XIX vienen las fábricas, el modernismo, donde también se empieza a desconectar a la familia. Entonces antes los trabajos eran familiares, hacían zapatos en la familia, cosechaban en la familia, sembraban, era familiar. Así trabajaban las familias antes. Llega este modernismo, llegan las fábricas y a despegar el papá, a irse a trabajar, ya a irse fuera. Ya incluso también a veces hasta la mamá también. Entonces los hijos, ¿qué pasaba? Se empieza la familia a desmembrar, a separar. Y eso viene, hermano, les hablo todo esto porque esto viene. Si no entendemos esto, no sabemos por qué estamos viviendo así, por qué están los tiempos así. Después ya en el siglo XX, en el siglo pasado, viene la tecnología. El posmodernismo, porque el modernismo fue cuando llegaron las fábricas. El posmodernismo. Ahora estamos en la era virtual. Lo que para muchos le llaman hipermodernismo. Lo que es hoy, el día de hoy, donde es el individualismo ya hoy. ¿Por qué? Porque ya se separó la familia, ya la separaron la familia, ahora tú vas a estar ganando esto, tú vas a estar ganando más que más que el otro, pero también la esposa va a estar ganando esto también, empiezan a separar, empiezan también las guerras también, entre sexos también, o sea, ¿cómo que tú más, cómo que yo menos? No, pues entonces yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y empiezan las guerras entre ellos mismos también, y antes era familiar el asunto, todos juntitos. Y cuando estamos en la era virtual, ahora sí que el que pueda saber más o pueda decirse de tecnología o el que escribe algo o pone un video que se hace viral, todo, es el que sabe, es el que gana dinero. Se fijan cómo se ha desviado todo y lo espiritual se dejó a un lado, lo que es la Biblia y como Cristo fundó todo. ¿Cuál era la espiritualidad de cada época? Empezó bien.
Ahora, déjenme decirles algo de esperanza y algo que Dios ha tenido misericordia, que siempre ha guardado un remanente. Siempre. Siempre ha tenido un grupo. En cada época, en todas las épocas. Tanto así que la iglesia sigue. Y estamos todavía. Y estamos nosotros a 2000 años después de lo que yo les vine platicando y todavía nos reunimos, todavía nos sujetamos a la Biblia, todavía la leemos, todavía la predicamos el Evangelio, hablamos de Jesucristo. Todavía. Ahora eres tú parte de este remanente. Eres tú parte de este pequeño grupo. La respuesta a esto nos ayudará a entender un poco más de todo lo que estamos viviendo ahorita, sabiendo también esta historia. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Ya ahorita, en esta época. Lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje es que si queremos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, necesitamos cumplir, al menos yo le voy a decir 3 requisitos. Antes de verlas, no es muy correcto decir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Déjenme decirle que también nosotros venimos así y decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No es muy correcto eso, sino que cuál es la voluntad de Dios para yo hacerla. Es mejor decirlo así. Porque no es que Dios tenga su voluntad individual para cada quien. Lo que sí es diferente a los demás es el propósito por el cual estamos aquí o cuál vamos a servir, cuál es el propósito aquí. Eso puede ser diferente. Yo puedo tener un propósito diferente por el cual Dios me permitió que existiera, que estuviera aquí. Ese sí. Pero la voluntad de Él es para sus hijos. Esa es la voluntad de Él. Entonces, nomás les explico esto antes de seguir adelante para que tal vez corrijamos esto de que decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No, hay que decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para yo hacerla? El primer requisito que queremos que yo decirles que vemos nosotros aquí en este pasaje es que tenemos que tener una mente que no se adapte a este mundo. Y lo leemos en el versículo 2, una mente que no se adapten a este mundo. Algo que caracteriza esta generación es que se basa fundamentalmente en la experiencia. Esto importa lo que las personas sienten y cómo se sienten, es definitiva. Por ejemplo, ahora la gente pone en base a lo que va a hacer o no va a hacer, a lo que siente. Si esto me hace sentir bien, pues entonces sí, hazlo. O te hace sentir bien, hazlo. Tiene que ver mucho con lo que nos hace a nosotros bien. Otra forma de decir, otra forma más de quitar del centro a Dios, porque entonces es lo que a mí me hace sentir bien, no tanto lo que Dios diga, porque hay cosas que nos pueden hacer sentir bien que no están bien, que no son bíblicas. En otras palabras, no se adapten a este mundo, porque este mundo se está adaptando a lo que los hace sentir bien. ¿Estás tranquilo? ¿Estás a gusto? ¿Te hace feliz? ¿No le haces daño a nadie? Hazlo. Así está el mundo. Miren lo que escribieron estas personas y pareciera profecía. William Booth, no sé. En 1829, esta es la fecha de nacimiento y murió en 1912. Él es el fundador o fue el fundador de Ejército de Salvación o de la Iglesia Ejército de Salvación. Y él dijo esto: el mayor peligro del siglo XXI será una religión sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento y salvación sin regeneración. Va a haber iglesias así. Va a haber grupos así, va a haber en la cual ustedes pueden estar una religión sin el Espíritu Santo. Un cristianismo, van a profesar o van a vivir un cristianismo, pero sin Cristo. Van a profesar que son perdonados, pero no se han arrepentido. Van a decir que son salvos, pero no han sido regenerados. Es lo que está pasando. Este hombre, Augustus Nicodemus, es de Brasil. Él dijo esto: el cristiano frío
no es aquel que no grita. Dice, el cristiano frío no es aquel que no grita, no salta, no gira o no hace ruido. El cristiano frío es aquel que escuchando la verdad del evangelio no la pone en práctica en su día a día. Ese es el frío. No es aquel que dicen, este es frío porque no baila, porque no grita, porque no salta, porque no gira. No, es aquel que escucha la verdad del evangelio y no la pone en práctica en su diario vivir. No permita que el mundo que le rodea lo apriete y lo moldee a la forma del mundo, sino deje que Dios le moldee su mente desde dentro, de modo que usted pueda probar en la práctica que el plan de Dios, si usted quiere decirlo para usted, es bueno y se vuelva hacia la meta de la verdadera madurez. Ahora, cuando decimos cuál es el plan de Dios para mí, o sea, el plan, lo que Dios tiene, que es el plan de Dios para el pecador que se arrepiente, para aquel pecador que se arrepiente. Entonces, si Dios nos ha llamado a nosotros a la reconciliación y nos ha llamado a nosotros a ser santos, que es los dos llamados que yo les he platicado, algunos que yo veo en la Biblia, entonces nosotros tenemos que ir hacia y predicar y decir, para que ellos también puedan llegar a reconciliarse con Dios. Entonces, el plan de Dios es para que regenerar, para salvar a aquellos que creen. Solamente es un plan, no es un plan para cada uno, es el plan de Dios. El plan de Dios es de que aquellos que creen sean salvos. Por eso mandó a su Hijo a Jesucristo a redimir a todo aquel pecador que se arrepiente. Veamos un pasaje más. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él la va a perfeccionar. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa perfección? Es lo que yo les he dicho. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a esa perfección? Por Cristo Jesús. Por Él llegamos a que Dios nos pueda ver perfectos. Pero es Cristo. No sé si me entiendo, para que ustedes no vayan a pensar que tenemos que vivir perfectos. No es eso. Si no está Cristo, tú no vas a poder llegar nunca a la perfección. Así como Dios quiere ver para que tú puedas estar con Él, para que tú puedas estar en su gloria, para que el Espíritu Santo pueda morar en ti. Hasta el día de Jesucristo. Y si Dios empezó algo en tu vida, lo va a terminar. ¿Qué pasa con aquellos que pensamos que llegan y después no están? ¿Empezó Dios la obra o no la empezó? Si Él la empezó, Él la va a terminar. Tal vez nunca ha empezado, para algunos, tal vez nunca. ¿Por qué? ¿Por qué entonces estamos de repente aquí, de repente no? ¿Por qué el Señor Jesucristo también dijo que el que persevera hasta el fin, ese será salvo? Porque es la evidencia. Es la evidencia de todo aquel que Dios ha redimido, que ha perdonado, que ha salvado. Va a permanecer. Es evidente. El Evangelio no solo es el ABC, sino que es el de la A a la Z de tu vida cristiana y de la mía. Es inexacto pensar que el Evangelio solamente es para los no cristianos. Cuando decimos, hay que predicar el Evangelio a aquellos que están perdidos. En parte sí, pero tú y yo todos los días no lo tenemos que predicar. El Evangelio es hasta el final. El Evangelio no solamente es para aquellos que no conocen, o tal vez fue para nosotros cuando estábamos perdidos, el Evangelio, y jamás volvemos a nombrar, jamás nos volvemos a recordar lo que pasó en la cruz del Calvario por nosotros. No, el Evangelio empieza en tu vida cuando eres perdonado y termina cuando te vas. Termina. Porque Él te va a glorificar. Ya una vez que tú y yo no estemos aquí, ya estás allá, mi Dios, mi hermano, perdón, ya estás allá. Ya llegas, ya tuviste un encuentro con el Señor. Ahora, si todavía no estás en el cuerpo glorificado, como algún día lo vamos a estar, bueno, pero ya lo que se predicó aquí, la verdad que nosotros abrazamos, lo tuvimos aquí. O esa verdad que nosotros rechazamos.
Es más preciso decir que somos salvos por creer en el Evangelio y luego nosotros somos transformados en cada esfera de nuestras vidas por medio de nuestras mentes, corazones y toda una vida entera, un estilo de vida. Creer en el Evangelio más y más profundamente a medida que tu vida transcurre. Es que Dios te esté asombrando cada día más y más y más y más. Que el amor por Dios sea cada día más. Es eso. No puede ir menguando. O sea, lo que va menguando, y dijo el apóstol Pablo, somos nosotros. Él le llamó como este cuerpo, es como el cascarón, ¿verdad? La parte de la carne de nosotros, eso es lo que va menguando. La fuerza también, hablando de lo físico. Pero el interior, lo que es tu mente, lo que es tu corazón, tu mente renovada, lo que es tu alma, eso va creciendo y aumenta. Eso debe de pasar así, no debe de ser al revés. O las dos cosas juntitas ir menguando, porque también sí nos va cobrando factura, ¿verdad? La vida y los años ahí va. Eso es parte de la naturaleza, parte de lo normal. Pero el interior debe de ir creciendo cada día más. Cuando nosotros hablamos de evangelio, no sé si usted y yo entendemos qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Quiero que leamos Corintios. Aquí tengo Corintios, no sé, está muy chiquito, pero 1 Corintios 15 del 1 al 4. Y dice así, 1 Corintios 15 del 1 al 4, y dice: ahora les hago saber, hermanos. Esta carta la manda el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto. Es una iglesia y les llama hermanos. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Él mismo repitió, él mismo dijo: lo que recibí, lo que me enseñaron, lo que es el evangelio, lo que Cristo me dijo, yo mismo les digo esto y les entrego esto. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Qué más? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces, si el apóstol Pablo dice: este es el evangelio que les prediqué. Entonces, si la palabra evangelio está compuesto por dos raíces griegas o dos palabras griegas, que es la ebe, voy a regresar al evangelio, que es ebe o v, esa palabra, y la otra palabra es angelión. Entonces, la primera palabra quiere decir bueno en griego, o buenas, y la otra mensajero, que es ángel. El ángel es un mensajero, mensaje. Entonces, la palabra completa de evangelio es buen mensaje o buenas nuevas, por eso se conoce como buenas nuevas, lo que es evangelio. Pero a eso le tenemos que agregar buenas nuevas ¿de quién? De Cristo. Por eso el apóstol Pablo, ya en el versículo, ya habla que el evangelio dice que Cristo murió, y habla, estas son las buenas nuevas que yo les digo. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Cristo murió, dice aquí, por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ahora, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, y lo último que Él mencionó y que Él dijo, la última palabra fue: es que consumado es. Todo ha sido saldado, ya lo hice, ya pagué yo. Lo que tú tenías que pagar ya lo pagué. Entonces, si Cristo no pagó en la cruz del Calvario por ti, tú tienes que pagar, o yo tengo que pagar. Si Él no pagó. Pero si Él pagó, entonces tú y yo estamos salvos, exentos de esa deuda, porque Él pagó la deuda. Y si ya lo hizo el Señor Jesucristo en mi vida, y si Él ya pagó, entonces yo ya no estoy en deuda con Dios. Dios me va a recibir. El Espíritu Santo me recibe. Entonces las buenas nuevas fue de que tú, estando condenado, o que tú tenías que pagar por tu culpa, por tu pecado, porque ofendiste a Dios, la buena nueva es que Él lo hizo en la cruz del Calvario. Porque alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar. Dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar.
Entonces, nosotros fuimos los que pecamos. Nosotros fuimos los que ofendimos, los que desobedecimos. Entonces tenemos que pagar. Si Cristo no paga, pagamos nosotros. No hay otra manera. Y la paga de nosotros es la muerte, lo que llama también la Escritura la muerte segunda, en el infierno también. O sea, no creíste, no te arrepentiste de tus pecados. El Señor Jesucristo vino, estuvo entre nosotros, han pasado 2000 años, Él viene por segunda vez, no sabemos cuándo, tal vez estemos vivos, tal vez no, pero Él viene, pero no creemos, nosotros no creímos, nosotros ni siquiera pensamos que fue realidad, que Él existió tal vez, que Él vino, que murió. No entendemos esto, que lo sepultaron, que resucitó, no lo creemos tal vez, o muchos no lo creen. Pues van a pagar. Pero si Cristo ya pagó, entonces la misericordia de Dios y la esperanza de Dios es que tenemos vida en Él. Aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor Jesucristo. Entonces, no dejemos permitir que los patrones de este mundo le den forma a nuestra manera de pensar, pues eso impedirá que podamos discernir de manera correcta entre la voluntad de Dios. ¿Cómo renovamos nuestra mente nosotros al día a día? Bueno, lo que podemos estar haciendo es leyendo las Escrituras. Ya tenemos la palabra, esa es una manera, leyendo las Escrituras, leyendo la Biblia, informándote cada día más de la palabra de Dios. Para ti, tú vas a encontrar en la Biblia todo lo que es desde Génesis hasta Apocalipsis, un plan de Dios para rescatar y para redimir al pecador. ¿Y cómo lo hizo? En Cristo Jesús, por medio de Cristo. El Antiguo Testamento habla del Mesías que tenía que venir y el Nuevo Testamento habla del Mesías que vino y murió. Y vas a encontrar esto. Otra de las maneras que también puedes estar renovando tu mente es leyendo libros cristianos buenos. Si ocupas también recomendaciones, acércate a nosotros, acércate a algunos hermanos aquí. Acércate y di qué libros también puedo leer aparte de la Biblia. No estoy en contra de esto. La Biblia, claro que es la palabra de Dios, pero hay personas piadosas también, hombres piadosos también, mujeres piadosas, que también escriben algo de lo que también han vivido, pero con el argumento y con la base bíblica. Selecciona tu música. ¿Qué música estás escuchando? Selecciónala. ¿Cómo te estás edificando tú? Porque todo lo que tú escuches, miren, la mente de ustedes nunca está vacía, está llena de algo. Siempre está llena de algo. Pero lamentablemente les quiero decir que muchas veces puede estar llena de basura, pero va a estar llena. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es quitar cosas. Ya no más, quitar cosas para poder poner algo. Porque si nosotros quitamos y no ponemos algo también, de algo se va a llenar. Entonces es quitar y poner. Entonces selecciona tu música. Selecciona cuál es tu entretenimiento. Televisión, redes sociales, lo que tú puedas ver. Selecciónalo. Ve qué es lo que estás viendo, qué te está edificando, qué te está destruyendo. Empieza a ver las cosas. Selecciona tu círculo de influencia también. Tus amistades. Aquí tengo que decirte algo y dar una aclaración y decirte con mucho cuidado que no estoy diciendo que no te alejes del todo con los no cristianos. Aquí esto es, y lo quiero decir con cuidado porque es la manera que Dios te ha puesto allí en ese lugar para que tú seas de bendición y que seas sal y luz en el mundo, los otros que no conocen. Pero también selecciona. Aparte de eso, que también vas a estar ahí, el Señor Jesucristo cuando oró por sus discípulos y alcanzamos nosotros en esa oración que Él hizo, Él dijo, Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, pero no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Entonces estamos aquí. Pero no es que nosotros nos tenemos que encerrar en una burbuja o volver como ermitaños y decir, ya no quiero nada, ningún contacto con los no cristianos. No es eso, vamos a estar allí. Hay que estar incluso allí, pero para influenciar en ellos, no para que el mundo influencie en nosotros. Es lo que tenemos que hacer. ¿Qué otro requisito nos muestra el apóstol Pablo para comparar la voluntad de Dios? Y es una vida de santidad. Una vida de santidad. Intencionalmente tenemos que buscar nosotros ser santos cada día más, intencionalmente. Buscad la santidad.
La santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo podemos un hombre que no es santo estar con uno que sí es santo? Como el Espíritu Santo, así se llama, miren, el Espíritu Santo es santo, se llama santo, Espíritu Santo. ¿Cómo puede morar en alguien que no es santo, que no ha sido justificado? No se puede, no se puede. Pero si ya hemos sido justificados y el Señor Jesucristo ya nos declaró santos, entonces sí, puede haber una convivencia. Necesitamos presentar nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo, aceptable y santo. La santidad enfoca la mente del creyente en las cosas que realmente importan. La mundanalidad distrae al creyente. Tal vez te estás distrayendo con algo. Tal vez tu mente está siendo distraída en algo. Y puede ser que esa distracción es totalmente mundano, es totalmente afuera, totalmente antibíblico. Puede ser. ¿Cómo puede darse cuenta uno si las cosas de este mundo lo están distrayendo de la voluntad de Dios? Solo piense un poco en cuáles son sus prioridades, es todo. Piense cuáles son sus prioridades. Piense en qué invierte la mayor parte de su dinero. ¿En qué lo gasta? ¿O en qué lo invierte? Podemos hablar de esas dos maneras. Piense usted. Piense usted en qué es lo que más escucha. ¿Qué es lo que más ve? ¿Qué es lo que más hace con su tiempo? Si lee, ¿qué es lo que usted lee más? Nomás piense en todas estas cosas. Piense usted en sus amistades o familia, ¿qué es lo que habla más con ellos? Entonces, si usted ve esto, en una semana usted se puede dar cuenta qué es lo que está pasando. Por eso el apóstol Pablo aprendió a examinarse, aprendió a verse a sí mismo. Porque él aprende a decir, bueno, ¿qué estuve haciendo en estos días pasados? ¿Qué estuve hablando? ¿Qué estuve leyendo? ¿Qué estuve escuchando? ¿En qué estuve gastando el dinero? ¿Qué es vivir en santidad? Mis hermanos, Romanos 6:13 dice, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto es vivir en santidad. Y esto lo hace intencionalmente. Eso no lo dice ahí, pues es que si Dios quiere, si Dios no quiere, no lo hace usted intencionalmente. Yo no quiero hacer esto. Yo no quiero entregar mis cuerpos para iniquidad. No quiero hacerlo. Fíjense lo que dice 1 Pedro 2:5. También ustedes, como piedras vivas, y los 3 versículos que le estoy presentando, también el de Romanos está hablando de vivo, en sacrificio vivo, como una piedra viva, y acá dice, el otro anterior dice, vivo entre los muertos. Dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo es la manera que Dios te va a aceptar esto? Si tú te quieres presentar como sacrificio vivo por medio de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes en el Edén? En los tiempos del Génesis, en esos tiempos en los cuales estaban estos 2 hermanos, Caín y Abel, y que los 2 presentaron ofrenda. Los 2 presentaron ofrenda, pero una fue aceptada y otra no. Entonces, ¿pero por qué? ¿Cuál fue la diferencia si Abel presentó lo que es una ofrenda de la cosecha y Caín presentó una ofrenda de lo que es porque era cazador de lo que es de los animales? ¿Por qué una fue aceptada y otra no? Porque Abel escogió de lo mejor. Empieza a escoger de lo mejor, lo primero, lo mejor que tenía entre esa ofrenda, entre esa cosecha, y se lo presenta a Dios. Mientras que Caín, así nomás, es para Dios, vamos. Todavía fuera para mi vecino, pues todavía fuera para mi familia, todavía fuera para mi patrón del trabajo, pues todavía, pero es para Dios, lo que sea. Ahí le va esa ofrenda. Y no la aceptó Dios, la rechazó, pero aceptó la de Abel. ¿Y qué pasó entre uno y el otro? Entre Abel
hubo esta envidia, ahí está, salió la raíz del pecado. En realidad, esto no lo hizo desde el principio porque él tenía pecado de egoísmo, era envidioso, tenía ese pecado ahí, porque estaba pensando en él, en su orgullo, ese pecado en él estaba pensando, estaba pensando en Dios, en que iba a dar esta ofrenda al Todopoderoso, al Creador, sino lo que se encontró primero, pues así para no batallarle. No quiero batallar, no quiero sufrir en esto. Ahí está. Mientras que Abel estuvo escogiendo y viendo, se tardó hasta más y viendo lo mejor ahí. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Cómo te quieres presentar tú un sacrificio vivo cuando quieres darle lo peor? Ahora, dar lo mejor no es económico nomás, no es solamente decir, está hablando de dinero. No es esto, eres tú vivo. Es eso lo que Dios está diciendo. Y se va a manifestar en todo lo demás. Cuando tú mismo estás dando esa sobra, cuando tú mismo, pues se va a manifestar en todo. En el dinero, en el tiempo, en los talentos, en los dones, en todo se manifiesta. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ser santos? Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La manera en que podemos ser santos es porque Él es santo. Es por eso que podemos, porque Él comparte ese atributo con nosotros. Así como el amor, porque también nosotros tenemos amor, pero ¿por qué? Porque Él nos amó primero, ¿no dice la Biblia? Por eso amamos, porque Él nos amó primero. Si Él no fuera, y también dice la Biblia, Él es amor, si Él no fuera amor, o si Él nos hubiera amado, ¿cómo nosotros amamos? Eso viene de Dios. La santidad también. Te lo comparte y te dice, sé santo porque yo soy santo. Otra manera es que llegamos a santos por la regeneración del Espíritu Santo. Romanos 8, del 9 al 17, dice esto. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. El apóstol Pablo confrontaba a mis hermanos. Él les decía, examínate si tal vez estés en la fe. Él te decía claro también. Y aquí dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu, dice, el tal no es de Él. No es del Espíritu, no es de Cristo. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Si ya nuestro cuerpo ya está muerto a causa del pecado, por Cristo, por la justicia de Cristo, estamos vivos. El 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, o sea, Dios mismo, que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las cosas de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, ya estoy en otros versículos, ¿verdad? Dice, porque todos los que son guiados, del versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por cual clamamos, Abba Padre. El 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad pertenecemos en Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, si somos hijos, ahora sí, ya no es tanto que yo lo diga, sino que ahí lo dice Pablo, si somos hijos, si en verdad tenemos el Espíritu de Dios, entonces nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Qué quiere decir esto? No nos tienen que dominar, que no nos domine, porque si ya el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces Cristo ya dominó o ya venció al pecado, a la muerte. Entonces a nosotros nos da también, nos libera de esa esclavitud de pecado, que antes estamos esclavos. Ahora podemos nosotros frenar eso y decir, no,
porque ya estamos libres, ya no estamos esclavos y podemos ir a esto no. Antes no podíamos. Sin Cristo y sin el Espíritu Santo no podíamos, porque solamente nuestras decisiones o nuestros deseos nomás consistían en de qué forma voy a pecar hoy. Es todo. Era todo. Porque estabas esclavo ahí. Ahora voy a pecar así, ahora sí. No, ahora no voy a pecar como allá. Era todo lo que nosotros estábamos haciendo. Pero ahora ya podemos decir, no, esto ya no. Entonces es hacer morir las obras de la carne. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces la voluntad de Dios en la Biblia nosotros la vemos revelada de que nosotros debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque somos muy olvidadizos, porque se nos olvida las cosas. No sé cuánto ustedes van a retener el día de hoy, lo que estamos hablando ahorita, no sé cuántas horas. Fíjense, a veces ni un día a veces le puedo decir, o no sé cuántos días, y podamos nosotros retenerlo, pero que el Espíritu de Dios y que Dios nos recuerde esto y nos guíe a la verdad. Y estar juntos nosotros para poder dar cuenta los unos a los otros, para podernos vernos los unos a los otros, para poder nosotros orar los unos a los otros y estar juntos. Entonces, eso es amar también a los demás, obedecer los mandamientos. Fe es obedece lo que Dios dice, lo que Cristo dijo. Cree en eso y obedece. Si no obedecemos, entonces no tenemos fe, no confiamos, no hemos confiado. Entonces es lo que Él dice. Lo que el Señor Jesucristo dijo que el Mesías iba a venir, vino y Él lo puso, entonces nosotros creemos en eso. Esa es la voluntad, cómo debemos de vivir para Él, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Esa es la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos esto y si nosotros obedecemos, entonces lo demás van a ser decisiones en la vida que tendremos que tomar. Y no depende de que sí o no fue voluntad de Dios lo que decidimos o no. Miren, no depende de nosotros esto, pero Dios muchas veces puede mover cielo, mar y tierra, Él lo puede hacer para que nosotros caigamos en una decisión o nosotros caigamos en que nosotros vamos a hacer algo y lo decidimos. Dios podría estar moviendo lo que Él quiere, pero no lo sabemos nosotros. Eso ya no es de nosotros. De nosotros no es adivinar. No lo es así. Nosotros vamos a decidir, tal vez vamos a estar decidiendo y Dios moviendo todo para que caigas en eso tal vez. Otras veces puede ser que nos equivoquemos. Otras veces. Puede ser así que nosotros también nos rebelamos o que nosotros quisimos hacer cosas y nos equivocamos. Pero aún así está la misericordia de Dios. Está también nosotros en decir, perdóname Dios. Esto no tuve que haberlo hecho. Pero ya nos dimos cuenta después. No podemos nosotros estar diciendo, miren hermanos, en que esto salió bien, entonces fue voluntad de Dios. Esto salió mal, entonces no fue voluntad de Dios. Entonces todo lo que salió bien fue voluntad de Dios. Y todo lo que salió mal no. Muchas veces Dios está obrando para que eso también no te funcione. Muchas veces. O muchas veces Dios está obrando para que tú estés pasando por cierta circunstancia difícil. Tal vez. No sabemos. Pero no es de nosotros querer adivinar. No es. No tenemos esa capacidad de poder, lo del futuro, eso es de Dios, eso depende de Dios. Entonces, si ya vamos a decidir algo en la cual, y vamos a orar, no estoy en contra de orar, pero que pidamos y digamos, Señor, ayúdame a tomar la mejor decisión. Y si nosotros ya estamos viendo que va en contra de lo que Dios dice, el ejemplo que les dije, de la clínica clandestina, y que practica el aborto y me ofrecen un trabajo, pues ahí también nosotros ya decimos, no voy a tomar ese, mejor tomo este que me pagan 10 veces menos. Y vamos a honrar a Dios y que Dios se encargue, amén. Así vamos a hacerlo. Entonces hay esperanza. Tranquilos estemos nosotros en las cuales nosotros tal vez hemos hecho cosas que ya ahora ya decimos porque vemos atrás, esto no estuvo bien. Pero solamente podemos darnos cuenta cuando ya pasó. No podemos estar diciendo, esto voy a hacer porque esto viene algo. Eso Dios lo sabe. Entonces, hermanos, estemos así y estemos tranquilos. Incline su rostro, por favor, y vamos a orar. Padre, gracias Dios por este tiempo. Señor, yo también te pido perdón. Y te queremos pedir perdón aquí porque muchas veces, mi Dios, tomamos decisiones
en los cuales nosotros no te tomamos en cuenta, no tomamos en cuenta la palabra de Dios, esos principios bíblicos que tal vez, muchas veces ya sabiéndolo, nosotros nos fuimos en contra de eso. Señor, a veces nos rebelamos y te pedimos perdón. Ayúdanos ahora, mi Dios, que ya estamos aquí y que ya ahora podemos ver, Señor, que esto tal vez no tenía que haberlo hecho, esto sí tenía que haberlo hecho y no lo hice. Señor, ayúdanos ahora, ten misericordia de mis hermanos, ten misericordia de los que estamos aquí, ten compasión de nosotros y ayúdanos ahora en lo que sigue, mi Dios. Nosotros no podemos conocer el futuro, no lo sabemos, pero tú sí, tú puedes mover muchas cosas para que nosotros caigamos en cierta decisión y lo hagamos. Pero eso tú lo haces, mi Dios. Pero ayúdanos a nosotros a poder ser obedientes, que nosotros podamos buscar intencionalmente ser santos, buscar la santidad, buscar obedecer, buscar agradarte, presentarnos ante Dios aprobados como sacrificio vivo, que nosotros podamos dejar atrás lo que ha pasado, porque tú, Señor, nos has salvado y nos has rescatado de aquello, Señor, que de lo que éramos antes a una familia nueva, a una criatura nueva, porque todas las cosas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, dice tu palabra. Gracias, Dios, por eso. Y perdónanos y ayúdanos, Señor. Estamos aquí, mi Dios, pidiéndote de tu favor, pidiéndote que tú estés con nosotros y que estés de nuestra parte, porque te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.